Bien, vamos a ver. A ver, Yo tengo una duda. a ver, Ponga una placa bien empernada, pero así, diagonal. Ah, bien, diagonal. No atacas el bloque de color. Nos va a tomar eso. a ver. Venga, No, digo aquí no. Ni eso es una vale de ser un favorito. No, no, tomar miedo. El para ahorita no nada. Cualquier cosa montada aquí. Así que se quedó grabado. ¿Qué desapareció? ¿Qué pasó? No le pondrá ya te que le llamo. Ya vamos a ver. Ah, madre. Ya se la vio. ¿Verdad que? Claro, Esto es diseñado por expertos. Sí, Claro. habría dos posibilidades. Que se rompa así. O por- o así. Es que depende. Claro. Si No. por ejemplo, más de esta longitud, el superior de esto, ¿no? Todo lo que se dice. Pero eso no. Si hubiera otra fila, Si hubiera otra fila. o sea, sí, otra fila. Se rompe igual por ahí o hasta el último, pero. Si solo hubiera una más de en medio. Más Supongamos de que hubiera otra fila más, Perdón, por lo otra colina más. Ajá, sí, una vez. Ahí, Sí, ¿no? sí. Hasta el fondo. Sí. Claro, Todo. claro, exactamente. A ver, En el primer caso, por la mitad, ya se podría tomar el área de arriba y el área de abajo. Claro, el área de arriba y el área de a ver, Pero ahí sí sería ya más grande en todo caso que las zonas de arriba. depende de las longitudes. ¿Cuál de todo? Ahorita el certificado. Un poquito más de No aporta ni favor a ellos, si no estuviera en perdón, me diría la misma. ¿Qué área? ¿Qué áreas tendría que haber? Esta sí. ¿Cómo que áreas tendría? El área importante que los extremos o el medio. A ver. Exactamente, si está, si está así, está por un. ¿Cuál es el área? Simplemente el área de corte, esta área de aquí, más esta área de acá. Y el área de tensión y esta área de aquí, más esta área de acá. O si la otra posibilidad es la área de acá. Sí. Y no hay el caso en el que vaya desde la primera hasta abajo todo. Desde Desde la primera fila que tiene columna larga y dos cosas hasta abajo. pueden fallar en diagonal. Ah, o sea, desde primera fila y hasta abajo. Todo. por acá. Ajá. O sea, hasta el fondo y hasta abajo. Hasta abajo. A ver, vean ahí. Mañana esa charla tuya, ¿no? A las 7 de la Sí, puede, sí puede. Ah, eso, en tu caso, Ahí pude.
A ver, Este es el caso. este de aquí así. Ah. Sí, pues, este sí lo que. Puede ser más probable que lo bonito. Este de acá. Es que nos gusta. En sí, corte. Pero a ver, piensan los tres. Claro. Acorde. El otro de acá, básicamente, Muy complicado que pase. sí, este sí está fascinante, claro. Pero sería un cuadro medio. Pero eso ya sería como que el mayor, eran las mayores áreas. Claro, claro. Sería más turístico. Exactamente. Exactamente. Sí, Y no puede fallar diagonal. O sea, por ejemplo, el perno de abajo, subir al de arriba, luego bajarse. No, No. Han llegado con botín. ya. Acá, muchachos, ¿qué más hay? Libro que pasa. Digo, no sé, no sé qué te va a gustar el resumen de ahí hicimos bastante. Sí, nomás las ratitas, pero aparecen los monos de la gente. Pero no hay más. ¿Por qué más puedes? Sí, digo. Ya, Pero los igual chistosos de- ¿qué más puedo por favor? Examen. No, ¿a dónde más? Oye, me dijo una hora. Era una reunión. Pero si quieren, después de 5 minutos más. ¿Qué más puedes? No. Ay, bien, ahora sí empecemos. Aquí tenía una duda en el cálculo de U para el área efectiva. Ah, ya. Ya. Puede, alguien siempre me confunde cuando usa U de 1 o U de 1 menos piso B. A ver, a ver. Eso me debería haber ninguna confusión. ¿Cuándo U vale 1? Placas soplables, Exactamente. ¿Soldado o intermadre? Poder placa con placa. no tiene ninguna posibilidad de ya puedo digamos, placas, pero hay como Puede ser soldado no, o puede ser externado. Ah, Cualquiera de las dos formas. U vale 1 porque no hay espacio de constancia que está el área conectada en totalidad. Por eso. Sí. Y la otra ecuación es de interpretar. si es que hay una cosa que cualquier esto digo, también es deporte. Mango, por ejemplo. Eso digamos aquí pequeño. Digamos una ahí O mango, el canal. Entonces estamos clarísimos. Sí. Yes. Todo 100%. Perfecto. No es copia, todos tenemos que. Vamos a iniciar ahora aquí el capítulo 5 que es Diga. Aquí nos demoramos un buen tiempo. Todos están ya familiarizados con el tema de vigas. ¿Se vieron vigas y columnas de mecánica material? Sí. Bien, ¿qué entienden ustedes por vigas? Correcto. Sí, totalmente. Son elementos de estructura. Que reciben cargas transversales. Y trabajan principalmente a veces.
La carga axial es despreciable, puede existir, pero generalmente es despreciable, o al menos en las vías que vamos a analizar, es despreciable. Estos elementos coloquemos la carga axial de cero. Entonces, ¿en qué caso se utiliza Riegel? ¿Qué dicen ustedes? Para edificios, para puentes. Entonces, las secciones más usadas son las vigas en forma de I. Y en la especificación de AISC se habla de vigas tipo W, que son las vigas de patín ancho. Las tipo S, que son de patín angosto. Las H, que son de sección de ancho y patín, pero de ancho y alto y largo. Ese tenía un patín. Angosto, los W son bibliotecas. No, las S son de patín angosto. Las H son el ancho y el alto son como esos son. Entonces, el capítulo de vigas vamos a cubrir dos capítulos de AISC, que es el capítulo F, que es para presión, y el capítulo G, que es para corte. Si recordamos brevemente, el capítulo A era para análisis, prácticamente no para análisis de la introducción de los tipos de acero y los materiales en general. El capítulo B contenía requisitos de diseño, como por ejemplo, hemos usado en el capítulo 3, las relaciones ancho-espesor y este tipo de cosas. Contiene la filosofía del DDSB y detalles. Capítulo C es sobre estabilidad y vamos a ver el capítulo final de este curso. Luego vimos tensión, que está detallado en el capítulo D, y acabamos con presión en el capítulo G. Ahora, para vigas vamos a usar los capítulos que es G, y perdón, el F, que es flexión, y G, que es el de corte. Entonces, digamos, las vigas se encuentran cubiertas en los capítulos F y G de la especificación AISC. El curso se concluye con el capítulo H, que es básicamente eso completo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en el caso de vigas? En el caso de vigas, se busca que la resistencia requiere, como siempre tenemos de ecuación del LPD, la resistencia requerida debe ser menor que la resistencia de diseño. Para el caso de vigas tenemos dos partes. En el caso de vigas tenemos dos controles. El primero, uno por resistencia, control por resistencia, que es garantizar que el momento requerido o el momento calculado con carga sucesora sea menor o igual que la resistencia del diseño. La fuerza constante
requerida sea menor o igual que la fuerza constante de diseño. Y el segundo criterio es el de, lo visto de otro modo, el de servicialidad. Que es que las deformaciones máximas sean menores que las deformaciones mínimas. Estamos servicialidad del control de deformaciones. Las deformaciones máximas tienen que ser menor Admitirse. El criterio por resistencia se controla, como ustedes saben, con cargas factoradas. Y el criterio de serviciabilidad con cargas de servicio. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos a continuar entonces. Vamos a recordar lo que tuvieron en mecánica de materiales, que es el concepto de esfuerzo de fricción. Y vamos a introducir en esta clase el concepto de momento claro. No sé si estudiaron qué es el momento clásico en mecánica de materiales. Sí. ¿Qué es el momento clásico? Es cuando antes de llegar a la No, pues, no sé, pero no, es cuando se aplica la presión en su totalidad. Vamos a eso entonces. Vamos a empezar con el esfuerzo de fricción. Tal cual como en la teoría de columnas. Tal cual como en la teoría de columnas. Cuando yo planteo un modelo matemático para predecir el comportamiento físico de un elemento estructural que realiza las hipótesis, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las hipótesis que deberían cumplirse para la teoría de ¿qué recuerdas de mecánica de materiales? los esfuerzos. No. Las hipótesis son las siguientes. ¿Qué comportamiento tiene el material? El material es homogéneo y obedece la ley de química. ¿Qué más? En cuanto a las deformaciones, ¿qué podemos decir? Se admiten deformaciones pequeñas. Se admiten deformaciones unitarias pequeñas. ¿Qué pasa con las secciones planas? Las secciones planas permanecen planas, perpendiculares al eje neutro, antes y después de la deformación. ¿Qué habíamos dicho en el capítulo pasado sobre las deformaciones de corte? Tres las deformaciones de corte. ¿Cuándo se deben considerar deformaciones de corte? En vigas.
en las vigas en las cuales la relación longitud alterante más o menos son mayores que 4. Las vigas de gran alterante se debe considerar las deformaciones de corte. La distribución de los esfuerzos de lesión será uniforme, será lineal y uniforme. A lo ancho de la sección. Para derivar esta teoría, tal cual como planteamos en el caso de las columnas, se desprecia problemas de estabilidad local, es decir, se desprecia el tema del pandeo local en la sección, los elementos de la sección. Vamos a poner, dicho de otro modo, las secciones son compactas, es decir, no sufren pandeo local. Y están debidamente arrastradas. Vamos a ver cómo está para mañana. ¿Qué modos de falla hay en una columna? Pandeo global. En vigas, básicamente tenemos algo similar o análogo producto de la fricción. Una viga, si es que no es sujeta a pandeo local, puede tener dos modos de falla. Puede clasificarse por completo, como vamos a ver enseguida, o sufrir lo que se conoce como el pandeo lateral torsional. Y si es que no es compacta, puede tener pandeo local. De manera general, los dos modos de falla de una viga, o los tres modos de falla de una viga, son clasificación de la sección transversal en caso de que sea compacta y no tenga y sea adecuadamente arrastrada, que es lo que vamos a ver en esta clase. El segundo modo de falla puede ser pandeo local en el caso de que no sea compacta, o pandeo lateral torsional en caso de que no esté adecuadamente arrastrada. El pandeo local es el mismo concepto que en un columna. Y el pandeo lateral torsional es análogo al pandeo global de columna. Vamos a ver eso más adelante. Por hoy vamos a suponer, como tal cual como derivamos la teoría de Euler, ahora vamos a derivar la teoría de flexión. Vamos a suponer que las vigas no sufren ningún problema de estabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que tengo esta es una hipótesis, vamos a suponer que tengo una viga de cualquier sección. Y se le somete a esfuerzos de tensión. Producto de los esfuerzos de flexión, la viga se deforma de esta manera. Vamos a aplicar flexión pura por ahora. ¿Qué significa esto? En los extremos que aplico un momento vector. En los extremos se aplica un momento vector. Y se deforma como si lo en esta figura.
Si se aplica a flexión pura, se deforma la viga tal cual como se ilustra en esta figura. Entonces, vamos a ver qué sucede. Claramente se observa que las fibras de la viga de la parte inferior tienden a alargarse, es decir, experimentan esfuerzos de tensión. ¿Y qué sucede con las fibras del cordón posterior? Están en compresión. Eso me indica que debe existir un punto en el cual se dé el cambio de tensión a compresión y ese es un de neutro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la definición de neutro? El lugar donde las fuerzas son cero. Los correctos. No hay deformaciones. No hay deformaciones. Bien. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a plantear. Vamos a en una sección arbitraria de la vida, vamos a analizar qué es lo que sucede. Esta es la sección arbitraria de la vida. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el eje Y, el eje X, que sigue el eje longitudinal de la viga, y acá el eje Z. El momento actuante, ¿sobre qué eje está actuando? El momento externo. Sobre Z, ¿no es cierto? Entonces, alrededor o a lo largo, en la dirección del eje X, tenemos en la parte inferior esfuerzos de tensión, voy a poner aquí sigma X, y en la parte superior tenemos esfuerzos de compresión. Esto actuando en un área igual, un diferencial del área. Para que la ecuación esté en equilibrio, para que la viga esté en equilibrio, debe satisfacer la ecuación que excluye. Algo así es lo que malo, que hacemos materiales normales. Correcto. Vamos a hacer la lógica. La suma de fuerzas alrededor del eje X, vamos a ver. Alrededor del eje X, que se observa acá en esta lista longitudinal y en la sección. Existe una fuerza externa. Suma de fuerzas de X debe ser cero. ¿Cuáles son las fuerzas internas? ¿Cuánto vale la fuerza externa? Cero. No existe una fuerza axial aplicada. ¿Qué es lo que existe? Esfuerzos en la dirección axial. ¿Sí? ¿Cuáles son los esfuerzos en la dirección axial? Sigma X. ¿Por qué aparecen esos esfuerzos? Si no es una fuerza axial. Por el momento. Por el momento sector. El momento sector ocasiona esos esfuerzos normales. ¿Sí? Entonces, para que esto esté en equilibrio, que debería, ¿cómo calcularía yo la fuerza actuando en este diferencial del lado? Si tengo el esfuerzo sigma X. ¿A qué es igual la fuerza? No. En general, ¿cuál es la fuerza actuando en este diferencial de área? Dado el esfuerzo sigma X. El esfuerzo por área, ¿no es cierto? El esfuerzo sigma X por el área me da una fuerza. ¿Sí? Esta fuerza está actuando en un elemento diferencial. Yo quiero saber la fuerza sobre toda la región, que es lo que arbité. ¿Está bien? ¿Me explico? ¿Y esto qué debe ser igual?
cero porque no hay fuerza externa. Estoy planteando el equilibrio. ¿Se entiende? Vamos con la segunda ecuación. ¿Sí? Vamos con la segunda ecuación. Ahora vamos a sumar los momentos respecto del eje Z. La suma de momentos respecto del eje Z, ¿cuánto debe dar? Debe dar 0. La fuerza Fx por dA me genera un momento respecto de que esta fuerza de aquí me genera un momento respecto de que y esta cantidad de tiempo, ¿cierto? Entonces, la fuerza elemental F de X por dA me genera F de X por dA es una fuerza, ¿estamos de acuerdo? Y multiplicado por el brazo que es Y me genera un momento respecto de que el Z. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, ¿existe algún momento externo respecto del eje Z? Desde acá, el momento aplicado. ¿Sí? Está claro que ese momento está actuando aquí. Y es el responsable de la flexión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo integro, y sería negativo porque está bajo el sistema de referencia. Si yo integro, esto debe ser igual al momento flexión. Esto debe ser igual al momento flexión. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué es lo que sucede? En un sistema, puedo determinar de aquí cuánto vale X. Básicamente no tengo elementos para determinar X. O sigma X. ¿Qué es lo que necesito? Necesito la teoría de mecánica de materiales. ¿Qué hemos planteado primero? Las ecuaciones de equilibrio. Cuando tengo una estructura estáticamente indeterminada, las ecuaciones de equilibrio son insuficientes. ¿Qué requiero? Las deformaciones. No tiene lógica. Estáticamente indeterminada como si fuera lo que hablamos de deformaciones. Las deformaciones que requiero describir la cinemática de deformación. ¿Cuáles son las suposiciones que hemos hecho? Ahí viene la teoría de mecánica de materiales. Hemos supuesto que las secciones planas permanecen planas antes y después de la deformación. ¿Qué más hemos supuesto? Que las deformaciones son pequeñas. ¿Eso qué nos permite calcular? Nos permite relacionar o describir la manera en cómo se deforma el elemento. Entonces, vamos a describir de la siguiente manera. Te voy a dibujar acá nada más. ¿Cómo se deforma el estructura? ¿Cómo se deforma el elemento estructural? Tengo el partín superior, acá el partín inferior. Acá tengo el eje neutro. ¿Qué características tiene el eje neutro? Que no se deforma. La posición no deformada de la viga es el. Por la geometría no deformada de la viga es la componente.
Vamos a centrarnos por un minuto en la deformación. Vamos a considerar este punto como el origen y vamos a denotar por rho la distancia desde el origen a cualquier fibra deformada de la viga. Por ejemplo, la viga deformada es esta viga que está en negro, ¿no es cierto? Esta es la viga deformada. Con rojo está en eje neutro y vamos a analizar una fibra arbitraria, por ejemplo, esta fibra de acá. Sí. Esta fibra que está por acá. Le vamos a llamar la fibra A. ¿La fibra A va a ser más corta o más larga que la que Más corto. más corta, ¿no es cierto? ¿Cómo calcularía esa deformación? Entonces, vamos a relacionar la distancia desde el punto A al origen este con rho. ¿Sí? Que es el radio de curvatura. Y este ángulo de aquí le vamos a denotar por θ. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué relación existe entre rho y θ? El ángulo rho va a ser igual a la longitud del arco, que es la longitud AA, que es una longitud deformada, sobre rho. ¿Está bien? Y por otra parte, el mismo ángulo va a ser igual a la longitud original de la viga, que es simplemente L, para, a ver, vamos a decir, pongámosle rho la distancia que va desde el origen hasta el eje neutro. Esto sería rho. Y la distancia desde el eje neutro hacia cualquier fibra va a ser simplemente Y. La coordenada en Y. Esto de acá. Entonces la primera ecuación me quedaría como rho menos y, y aquí L sobre rho. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Rho y eje neutro y Y. a la diferencia va a sentir. Correcto. ¿Está bien ahí? Ahora, la deformación de la fibra va a ser la longitud L menos la longitud L de la fibra AA. ¿Está bien? La que está demorada. Una fibra arbitral. Entonces la longitud es igual a θ por rho menos θ por rho menos y. La deformación es igual a θ por rho menos θ por rho más θ por y. Que me queda básicamente que la deformación de la fibra es θ por y. ¿Está bien? ¿Cuál es el concepto de deformación unitaria? En la dirección X. ¿Ya? Es decir, sería delta dividido para la longitud inicial. ¿Está bien? Delta que es igual a θ por y. Y L va a ser igual a θ por rho. ¿Y aquí qué significa? Es que obtengo que la deformación unitaria es igual a y dividido para rho, que es el radio de curvatura. Y esto me describe la manera en cómo se deforma. ¿Sí? Supone aquí que las secciones son planas antes y después de la deformación. La deformación máxima, por tanto, va a ser cuando lleva la altura, la mitad de la vida. Vamos a poner DC sobre esto.
Y necesitamos una tercera ecuación que es la ley de Cook. En este caso, la ley del esfuerzo de formación. ¿Qué me dice la ley de Cook? Que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. ¿Está bien? Hasta aquí alguna pregunta, muchachos. Y siempre va a ser la mitad de gente como buscaba. Siempre va a ser lo mismo para arriba que para abajo. Si es que la vida es doble. No, no. Bien. Entonces, el esfuerzo máximo, ¿a qué va a ser igual? Al módulo de la actividad por C dividido para rho. Y el esfuerzo en general, sigma X, va a ser el módulo de la actividad por Y sobre rho. ¿De aquí qué puedo sacar de conclusión? Que el esfuerzo es igual a Y sobre C del esfuerzo máximo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué implica esto? Que el esfuerzo varía linealmente a lo largo del tiempo. Es decir, las deformaciones y los esfuerzos varían linealmente, mientras el material obedece a la ley de Cook. Si esta es la sección transversal, acá tengo el eje neutro, los esfuerzos van a variar linealmente. Aquí tengo el esfuerzo máximo en compresión y el esfuerzo máximo en tensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, ahora volvamos a la ecuación de equilibrio. La primera ecuación de equilibrio que me decía. Sigma X por dA, la integral. Vamos a la primera ecuación de equilibrio. La integral sobre el área de sigma X por dA es igual a 0. ¿De aquí qué podemos sacar? Sigma X es el módulo de la elasticidad por la deformación unitaria y esto por D sub A. Esto es igual a 0. ¿A qué es igual la deformación unitaria? La deformación unitaria, si unimos estos dos, me queda que la deformación X es igual a Y sobre C de la deformación unitaria máxima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me queda Y sobre C, esto me queda Y sobre C de la deformación máxima por D sub A. ¿Qué puede poner 3 arriba por eso? ¿Perdón? ¿Qué puede poner temas arriba por eso? Ahí. Ay, eso. Listo. Ahora, el módulo de la elasticidad por epsilon máximo que me da sigma máximo. Sigma máximo y C son valores que no dependen del área, por tanto, pueden salir de la integral de este componente. Entonces, puedo expresar esto como sigma máximo dividido para C, y esto por la integral de Y por dA, y esto es igual a 0. Estamos hasta aquí. De aquí que puedo sacar de conclusión. Para que esta igualdad se mantenga, sigma X dividido para C podrá ser 0. No, porque no existe tensión, no existe esfuerzo. Sigma máximo no va a ser 0. ¿Cuál es el término que debe ser 0? Este de acá. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. ¿Cuál es la definición de la integral de y por dA sobre la región? ¿Qué vimos del capítulo pasado? Esto como primer momento de área. Respecto de qué es en este caso. De Z. Primer momento de área respecto de Z. ¿Qué estoy diciendo entonces? El primer momento de áreas respecto del eje Z es cero. ¿Eso que me trae como conclusión? ¿Qué me trae como conclusión? Si yo tengo un problema de tacto, digamos, que querían calcular el primer momento de área. Vamos a decir, si tengo una región arbitraria, y aquí coloco si el primer momento de área respecto de cero, ¿qué puedo decir del centroide, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿cuál estamos asumiendo que es el centroide del eje neutro? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el material obedece la ley de Q, ¿qué saco como conclusión? El eje centroidal coincide con el eje negro. ¿Está bien? ¿Por qué el eje centroidal, por qué mecánica de materiales cuando estudian calcular la posición del eje neutro, calculaban el eje centroidal por esta porción de campo? El eje centroidal coincide con el eje neutro. ¿Está bien? Ahora vamos a la segunda ecuación. La segunda ecuación de equilibrio que me decía, la integral sobre el área de y por sigma x por dA es igual a qué? A E. ¿A qué es igual sigma x? Sigma x es igual a E por epsilon x por dA. Esto es igual al momento flector. Ahora, epsilon x a qué es igual. Epsilon x vimos que es igual a y por c, y por e máximo sobre c, y por epsilon máximo sobre c, y esto por la integral, por diferencial del área es igual al momento flector. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Entonces, E por E máximo es sigma máximo, que puede salir de la integral. Al igual que C. ¿Qué es lo que tengo aquí? Y al cuadrado por dA es igual al momento flector. ¿A qué es igual la integral de y al cuadrado por el diferencial del área? Momento de inercia. De aquí saco que el momento de inercia es igual, o perdón, el momento flector es igual a sigma máximo por la inercia respecto en este caso del eje Z sobre C, de donde el esfuerzo máximo es igual al momento flector por C dividido para la inercia. Sí. Es negativo simplemente cuando indica tensión o compresión. De manera general, sigma x es igual a m por y sobre i. Y esta es la ecuación de Navier. ¿Está bien?
¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué relación acá? Esfuerzo de detección con momento flector. Ahora, para concluir esta parte, vamos a ver la curvatura. ¿Qué habíamos puesto? Que epsilon máximo, la deformación unitaria máxima, es C dividido para ρ. Habíamos llegado a poner la deformación máxima es C dividido para ρ. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Por otro lado, la ley de Hooke nos dice que el sigma máximo es igual a E por el normal. Y de aquí concluyo de que el sigma máximo es E por C dividido para ρ. Entonces, si despejo de aquí 1 dividido para ρ es igual a sigma máximo dividido para E multiplicado por C. ¿Está bien? De aquí, sigma máximo en la ecuación anterior a que es igual a M por C sobre la inercia. Al momento vector por C dividido para la inercia. Aquí es multiplicado por E y por C. Simplifico la C y me queda que 1 sobre ρ es igual a M dividido para E sobre la inercia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dijimos que era ρ? Radio de curvatura. Radio de curvatura. ¿Sí? Todos han tomado cálculo, ¿no es cierto? ¿Qué es ¿qué es la curvatura? Ya. ¿Qué es la curvatura respecto del radio de curvatura? Ahora esa. ¿Recuerdan eso? La curvatura es el inverso del radio. El inverso del radio de curvatura predomina en curvatura. Y se denota por la cambio. ¿A qué es igual a curvatura? La curvatura es la segunda derivada de Y. A ver, es la segunda derivada de Y respecto de X dividido para 1 más la segunda derivada de Y respecto de X elevado al cuadrado y esto elevado a 3 medio. Esto es la definición de curvatura. ¿Recuerdan esto? ¿Qué canciones? Vale. ¿Qué sucede en la teoría de pequeñas deformaciones? La pendiente de Y sobre X termina en representar el giro de la viga. El giro de la viga en pequeñas deformaciones es que es pequeño. Si el giro de la viga está elevado, el giro que es pequeño se eleva al cuadrado, esa cantidad es aún más pequeña. Y por tanto, esto se tiende a ser. Bajo esa suposición de pequeñas deformaciones, K es igual a la segunda derivada de Y respecto de X. Por tanto, de aquí sale la ecuación de la elástica de la viga, que es la segunda derivada de Y respecto de X es igual al momento vector, que es función de X, dividido para E y para la inercia de la función. Y esta es la ecuación de la elástica de la viga. ¿Bajo qué condiciones de esta ecuación dejaría de ser válida? ¿Qué condiciones grandes? ¿Qué más?
son incorrectos por parte del banco elástico y hay otro tercer punto que es importante. Que cuando las deformaciones de corte son importantes. Esta ecuación de la elástica de la viga predice adecuadamente las deformaciones cuando la relación entre la luz y el teraje es grande. La definición de grande se entiende en el grado menos 4 o 5. Cuando la deformación es pequeña, esta ecuación deja de existir. Sí. Aplicar esa ecuación. Vamos a aplicar. Por favor, que van a integrar Pero poco no. Sí. Hasta aquí alguna duda, solo recordatorios de mecánica de material. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a introducir ahora el concepto de momento claro. Con esto terminamos. ¿Qué es lo que sucede? La ecuación que acabamos de derivar del esfuerzo máximo es igual a M por C dividido para la inercia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es en estructuras de área cero propiamente? ¿Cuál es el máximo valor de este máximo? El esfuerzo máximo es de P, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el material siga obedeciendo la ley. ¿Está bien? Esto va a ser igual a F. Por tanto, vamos a realizar lo siguiente. Voy a realizar lo siguiente. Vamos a realizar este análisis. Tengo una viga simplemente apoyada. Y le aplico momentos en los extremos. Si el momento es pequeño, ¿qué va a suceder? La deformación es pequeña. Esto se va a deformar una cantidad de algo así. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a decir, momento es pequeño. Simplemente n pequeño que me va a producir. ¿Cuál va a ser la distribución de esfuerzo? Vamos, para entender el concepto del momento claro, vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a ir incrementando progresivamente el valor de m y ver qué es lo que sucede. Si m es pequeño, no ocasiono fluencia en el material, que es lo que sucede. El material va a obedecer evidentemente la ley de Cook. ¿Cuál va a ser la distribución de esfuerzo? Va a ser algo como esto. Este es el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo va a ser menor que el de Y en ambos casos. ¿Estamos de acuerdo? Si retiro los momentos, el material regresa a su posición original. ¿Qué momento ocasionará que inicie la fluencia? Si el esfuerzo máximo es igual a M por C sobre I, vamos antes que eso a definir otro concepto. Yo esto puedo expresar de esta manera. El momento dividido para I sobre C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Cómo se denomina la relación entre la inercia y C? Siendo C la distancia, ¿no? Sigma máximo va a ser igual a M dividido para el módulo de sección elástico. Esta relación se denomina módulo de sección elástico. ¿Está bien? ¿Qué momento producirá la fluencia? Es decir, cuando F máximo sea ¿cuánto? Fy. Cuando M max sea igual a Fy, esto va a ser M dividido para S. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, X de espejo M va a ser igual a S respecto de su eje fuerte por Fy. ¿Se entiende esto?
ISC nos pone la siguiente. Esto sería teóricamente si que no existiera la presencia de fuerzas residuales. Por lo tanto, ISC en estructuras reales nos dice que MY es 0,7 de SX por FY. Y esto considera la presencia de fuerzas residuales. ¿Está bien? ¿Qué sucede entonces si le aplico a esta viga este momento de tendencia? Si le aplico un momento mayor, el momento que le produce la fluencia, ¿qué va a suceder? Se va a deformar aún más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Que las fibras extremas alcanzan FY. Es decir, las fibras extremas llegan a plastificar. ¿Sí? Estamos todos hasta aquí. ¿Falla ahí la viga o no? ¿Por qué razón? Porque existen todas estas fibras que están por acá a un nivel de esfuerzo menor que el Y. Entonces la viga se ha demostrado experimentalmente que aún puede tomar más carga. Si le aplico un momento mayor, ¿qué es lo que va a suceder? Las deformaciones se incrementan, pero las secciones transversales empiezan, la sección, digamos así, en la etapa 2, única y exclusivamente, la fibra extrema alcanzó la fluencia. En la etapa 3, ¿qué es lo que sucede? Las fibras empiezan a plastificarse desde los extremos hacia el eje neutro. ¿Sí? De esta manera. Es decir, ya existe no solo las fibras extremas que empiezan a fluir, y empiezan a fluir las fibras intermedias. ¿Cuándo creen ustedes que fallará la viga? Cuando se le aplique un momento tal que haga que toda la sección transversal entre en fluencia. A ese momento se le denomina NP. NP. ¿Y qué es lo que sucede? La sección transversal, la clasificación empieza a extenderse y llega un momento dado en que toda la sección se clasifica. El momento asociado a ese estado se denomina momento plástico. ¿Me explico? Ese es el concepto de momento plástico. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? El momento de fuerzas externas debe equilibrar a las fuerzas internas, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo esfuerzos de compresión y aquí tengo esfuerzos de tensión. Acá tengo un brazo de palanca A. Simplemente separan las distancias. ¿A qué es igual? La compresión por equilibrio es igual a la tensión. ¿Sí? ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿Qué esfuerzo tengo acá? El esfuerzo de fluencia. Esto es igual al esfuerzo de fluencia. ¿Por qué? ¿Qué área está ocupando? El ancho. ¿Sí? Por el ancho que viene a representar el área total de la sección dividido para dos. ¿Sí? Y aquí viene el concepto de eje neutroplástico. El eje neutroplástico divide a la sección transversal
dos áreas iguales. Conceptualmente, el eje neutro elástico coincide con el eje centroidal, como vimos hace un minuto. El eje neutro plástico, por otro lado, divide la sección transversal en dos áreas iguales, como se observa acá, para que se mantenga el equilibrio. Ahora, en una sección con dos ejes de simetría, el eje neutro elástico coincide con el eje neutro plástico. Si tiene un solo eje de simetría, hay que encontrar la posición restante del eje neutro elástico como plástico. Dicho esto, ¿a qué es igual el momento plástico? El momento plástico va a ser igual a la fuerza, que puede ser de tensión o compresión, multiplicado por el brazo, que es A. Ya que es igual a la fuerza de compresión o tensión, a Fy por Ag sobre 2, que esta es la fuerza multiplicado por el brazo de palanca, que es A. Y de aquí viene otro concepto. Fíjense en esto. ¿A qué es igual el área AG multiplicada por un brazo? El área por un brazo, ¿a qué es igual? ¿Qué recuerdan ustedes? Vimos acá. ¿A qué era igual el área por un brazo y el momento de área? Entonces, algo similar ocurre acá, ¿no es cierto? Un brazo por un área. ¿Qué brazo? El que la distancia entre la resultante de compresión y tensión. ¿Sí? ¿Se entiende? Este producto entre el área y A sobre 2 se denomina módulo de sección plana. Y por tanto, el momento plástico, que es el momento que produce la precipitación, es igual a Fy por el módulo de sección plástico, en este caso respecto del eje fuerte. ¿Sí? Y así es de cómo se obtiene el momento plástico. Ahora, solo para concluir, el módulo de sección plástico ¿a qué es igual? ¿Cómo calcula el módulo de sección plástico? Zx. El módulo de sección plástico es igual a un brazo por un área. ¿Eso a qué le suena? Al primer momento diario. ¿Sí? Entonces, el módulo de sección plástico de una región arbitraria, lo voy a poner así. Acá voy a poner el eje X y el eje Y. El módulo de sección plástico respecto del eje fuerte va a ser igual al primer momento de área de la región superior. Lo pondré así, al primer momento de áreas de la región superior más el primer momento de áreas de la región inferior, que vendría a ser lo que hay acá. O bajo la región sobre el eje neutro plástico y bajo el eje neutro plástico. ¿Sí? A ver si me han comprendido. ¿Qué sucede si la sección es doblemente simétrica? ¿Qué es igual al primer momento de área? El módulo de sección plástico. ¿Qué sucedería con QX de la región 1 y QX de la región 2? Igual, ¿no es cierto? Sería dos veces el primer momento diario de cualquiera de las dos secciones, bien se haga sobre el eje neutro plástico o bajo el eje plástico. Estamos. Ahora sí, también. Ya se acabó la hora. Solo para concluir, ¿qué viene a representar esto del momento plástico? Yo tengo una viga como la que observa simplemente apoyada. ¿Qué es lo que sucede? Tiene aquí una articulación, que acá tiene otra articulación. ¿Qué me produce el momento plástico? Produce la clasificación total de los sistemas transversales. Esto viene a producir
una tercera rótula en el centro de la viga. ¿Qué sucede cuando tengo una viga tres rótulas? Se vuelve un mecanismo inestable. Sí, entonces el momento plástico produce una rótula plástica. Es el momento que produce una rótula plástica y ocasiona un fallo de la viga porque pierde su estabilidad. ¿Se entiende? Para que una viga tenga la capacidad de desarrollar el momento plástico debe reunir dos requisitos. Se compacta, es decir, que no sufra pandeo local, y por otro lado, estar adecuadamente arrastrada para que no sufra pandeo lateral. Porque podría haber pandeo local en una viga. ¿Qué esfuerzos son los tipos de ¿Qué esfuerzos son hacer? De compresión. Como tengo esfuerzos de tensión y de compresión, los esfuerzos de compresión pueden conllevar al pandeo local en los elementos de la vida. ¿Se puede bajar? Eso. Bueno, Eso da. A ver, ¿qué es lo que sucede si tengo una viga? Si tengo a la izquierda una articulación y a la derecha otra articulación, ¿cuánto de articulación? Todo. La viga y el espacio. ¿Sí? ¿Qué sucede si tengo una rótula en el centro? Pierde el equilibrio por completo, se convierte en un mecanismo mortal. Ese mecanismo es producido por el momento plástico. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que hace el momento plástico? Genera una rótula plástica. ¿Qué significa la rótula plástica? Que en este caso, en el centro de la viga, básicamente ya no existe una oposición a la rótula. Genera una rótula plástica y como consecuencia voy a tener tres rótulas o tres articulaciones mecanismos, lo cual conlleva a la inestabilidad. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Perfecto, terminamos aquí. Ya para siempre.